de que las políticas económicas tienen una dimensión y afectan al empleo y su composición, así como a las remuneraciones. Ese es como un marco general. La segunda categoría de políticas serían las políticas laborales, ¿ya? Que se refieren más bien a los términos en que se genera la relación contractual, que incluye las condiciones de inicio de un contrato de trabajo y del término del contrato de trabajo. En estos casos, por ejemplo, los contratos de plazo indefinido, las condiciones de término suelen incluir las denominadas indemnizaciones por despido, que en el fondo lo que hacen es que compensan el rompimiento unilateral de un acuerdo entre las partes, ¿no? Y esa compensación es una compensación monetaria que está asociada a la antigüedad en el empleo normalmente. La normativa laboral es el ámbito en el cual se regulan, ¿no? Y se definen estas políticas laborales, pero también existen otros ámbitos, como el de la propia negociación colectiva, o bien la jurisprudencia de los tribunales especializados y competentes en la materia. Y un tercer tipo de políticas serían las políticas de mercado de trabajo. En estas, aquí la diferencia o la característica es que estas intervienen en los mercados de trabajo. Entonces, tendríamos uno a nivel macrosectorial, otra a nivel de las regulaciones de las relaciones de trabajo, y aquí tenemos un conjunto, una caja de herramientas, ¿cierto?, donde se interviene en el funcionamiento del mercado de trabajo para evitar o compensar las situaciones de desempleo, y también tienen también su foco en cómo establecer niveles básicos de ingresos laborales y su evolución. Hay una relación entre las políticas ya mencionadas, especialmente entre las políticas de mercado de trabajo con las de protección social. Estas últimas, en realidad, lo que hacen es intentan salvaguardar el nivel de bienestar de las personas que van enfrentando distintos riesgos a lo largo de su ciclo de vida. O sea, tenemos los riesgos de la buena alimentación en la infancia, la salud en la infancia, la protección a la maternidad, la salud, después del retiro de la vida activa, con el caso de las pensiones, y en general hay un conjunto de políticas que se aplican también en el ámbito de la vida activa, o sea, de la vida laboral. Y entre esas, uno de los riesgos es también el desempleo. Entonces, hay una vinculación entre el funcionamiento de las políticas de mercado de trabajo y con las políticas de protección social en general. Y el vínculo, a mi juicio, está en que el mercado de trabajo, en la medida que genera empleos y genera ingresos, es una condición necesariamente indispensable o fundamental para poder satisfacer las necesidades a lo largo del ciclo de vida. Pero cuando se enfrentan determinados riesgos, ¿no es cierto?, entonces hay un sistema, hay un esquema de protección, que es el sistema de protección social, que lo que hace es procurar proteger a los individuos en esas distintas etapas frente a los distintos choques. De tal manera que sí hay una relación entre ambas, no obstante que hay ámbitos específicos, y en el caso de las políticas de mercado de trabajo, el ámbito es precisamente intervenir en los mercados, en los mercados de trabajo, ¿no es cierto?, para promover el empleo, para proteger el empleo, o bien para sustituir ingresos y apoyar la reinserción laboral en empleos productivos cuando ya el evento se ha producido. Entonces, las políticas de mercado de trabajo, uno puede diferenciar la típica diferenciación clásica entre políticas activas y políticas pasivas, ¿ya? Las políticas activas, el enfoque de este tipo de políticas son principalmente los trabajadores con un empleo, ¿ya? Es decir, cómo yo intervengo ahí en el ámbito del empleo, de tal manera de generar un conjunto de capacidades y apoyo precisamente para mantener el empleo o bien buscar un empleo productivo. Estamos hablando de trabajadores asalariados, trabajadores por cuenta propia, microempresarios, pero también desempleados, ¿ya? Y los principales instrumentos que están en este ámbito de las políticas activas son, bueno, los programas de capacitación y formación profesional, ¿cierto?, que han tenido una gran expansión en la región. Ha habido una
desarrollo institucional desde hace mucho tiempo en esa materia, los servicios de intermediación laboral, ¿cierto?, que van desde el apoyo inicial, ¿cierto?, para la búsqueda de empleo, la búsqueda de vacantes, y tratar de hacer el matching entre los que buscan y los que demandan trabajadores. Pero también hay otro tipo de políticas que han sido aplicadas, o que suelen ser aplicadas, en periodos de crisis principalmente, que son los denominados programas de empleo directo, o sea, programas generalmente masivos, donde a cambio de una contraprestación, entonces se genera un ingreso para el trabajador, normalmente en situaciones de crisis. Fueron muy utilizadas en los 80, en los años 80 y 90, dependiendo de los países. También los programas de empleo indirecto, es decir, es una subvención o un subsidio a la demanda, de tal manera de fortalecer la demanda de trabajo por la vía de compensar el costo de contratación. Y junto con este tipo de programas que están más bien, este tipo de programas, los activos y los pasivos, abordan aspectos de la oferta de trabajo, por ejemplo, con la calificación, que mejora la calidad de la oferta y eventualmente la calidad de la búsqueda de un nuevo empleo en el caso de un desempleo. Los servicios de intermediación que están entrelazados entre el apoyo como políticas pasivas y como políticas de apoyo para encontrar un nuevo empleo, y programas como nos mencionaba, de empleo directo, que se aplican principalmente en situaciones bien especiales. El caso de las políticas pasivas, bueno, lo que normalmente se entiende por las políticas pasivas son las que las que proporcionan una sustitución de los ingresos cuando el empleo se pierde. Es decir, el trabajador que pierde su empleo, pierde su ingreso, y entonces la idea es disponer de una institucionalidad, de un conjunto de programas que permitan al trabajador no pasar a una situación de pobreza, sino que primero compensar la pérdida de ingresos y por otra parte apoyar su reinserción en empleos productivos. Entonces, el concepto de pasiva también es un tanto relativo, ¿eh?, porque tiene elementos o componentes activos, en el sentido de que no es solo una compensación monetario en especie, como sea, sino que también hay servicios, ¿cierto?, que procuran la reinserción productiva. Desde ese punto de vista, en las políticas activas y políticas pasivas, la combinación de este tipo de instrumentos ha probado ser en muchos casos una buena estrategia, ¿ya?, para precisamente garantizar, por un lado, un fortalecimiento de la oferta de trabajo, en el sentido de poder optar a las opciones de empleo disponibles, las políticas pasivas en su rol inicial de compensar, sustituir los ingresos que se perdieron, y las políticas de intermediación que hacen el link entre ambas, ¿cierto?, apoyado además por otro tipo de políticas como a las empresas o al emprendimiento y los programas de empleo directo o indirecto. Bueno, estas políticas fueron muy importantes en el periodo de sustitución de importaciones, especialmente las políticas de capacitación. Ahí hubo un gran desarrollo. En los años 80, ya vienen con las crisis del 80, del 90, dependiendo de los países, el rol de las políticas activas, o de las políticas de mercado de trabajo en general, fue cobrando importancia, porque empezamos a enfrentar unas crisis importantes, una crisis frecuente, en economías abiertas al exterior, donde se han enfrentado desde entonces un conjunto de pequeñas crisis, pequeños shocks vinculados con los cambios en las economías externas. En relación con el segundo punto, la ventaja de tener una política de protección frente al desempleo es a su vez una política que permite proteger el empleo, especialmente cuando hablamos de economías como las economías nuestras, de la región de América Latina y el Caribe, donde hay una alta informalidad en el empleo. En estos casos, cuando uno observa los datos, lo que ve es una baja tasa de desempleo y una corta duración. Si uno no supiera dónde está, diría que está en una economía vigorosa que genera mucho empleo y que el mercado de trabajo funciona de una manera muy eficiente. Sin embargo, cuando vemos el contexto, encontramos que esos mismos resultados obedecen a un conjunto de precariedades. Y la precariedad está dada precisamente por la existencia de una gran informalidad en el empleo, que supera en muchos casos largamente la mitad de las ocupaciones,
y que hace que el desempleo sea casi un lujo, solo para aquellos quienes pueden financiarlo con sus propios recursos. El desarrollo de los seguros de cesantía o desempleo es bajo en la región. No, es una minoría de países los que lo tienen. Entonces, lo que tenemos son transiciones entre ocupaciones. Desafortunadamente, la mayoría de los trabajadores informales sigue transitando hacia empleos informales. Alrededor de un tercio de los trabajadores formales transita hacia empleos informales y el paso por el desempleo es muy bajo. Por eso que las tasas de desempleo son, a su vez, bajas. Como no me queda mucho, voy a pasar inmediatamente al tercer punto, y es que lo que nos dice la experiencia en el caso de la actual crisis. Es una crisis muy especial, donde se detuvo todo. En algún momento todo quedó inmovilizado. Por un lado caen los ingresos, se pierde el empleo, hay shock de ofertas, hay shock de demanda. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los países? Al comienzo, cuando uno observa la información disponible, las primeras medidas son de renegociación, de compromiso y algunas medidas de precios, en fin. Y en la medida que la crisis se va expandiendo, el rol de las transferencias monetarias directas, incluso las transferencias no monetarias, va adquiriendo una mayor importancia. Al comienzo nadie sabía cuánto iba a durar esta crisis, y en la medida que se ha ido extendiendo, los gobiernos han tenido que echar mano a esos instrumentos. Y lo que se ve, que después de alrededor de 5 meses, las medidas principales que han aplicado los países en América Latina son transferencias monetarias y transferencias en especies. Y en tercer lugar, estas medidas tendientes a retener el empleo en las empresas en modo de suspensión o rebaja de jornada, en los cuales, en los países donde ha existido, donde existe el seguro de desempleo o mecanismos similares, han podido tener respuestas más efectivas. En definitiva, algunas de las principales lecciones que uno podría obtener de lo que ha sido la experiencia en la crisis, es que ha puesto en evidencia estas desigualdades en las economías. La existencia de la informalidad es un rasgo estructural y en realidad lo que hay ahí es un segmento importante de la población desprotegida. La crisis ha revelado la magnitud de esa desprotección. La segunda es que los países que han tenido instituciones que habían avanzado en su desarrollo de protección social han podido, inicialmente al menos, enfrentar de mejor manera los efectos de los ingresos y en la pérdida de empleo durante la crisis. Es distinto tener fondos acumulados de tal manera de poder compensar la pérdida de ingresos que tener que recurrir a endeudamiento fiscal cuando no hay espacio fiscal para ello. De tal manera, ok. ¿Me quedo ahí? Quizás puedes terminar la idea, querido Mario. Ok. Entonces, lo que tenemos es, yo diría, básicamente dos conclusiones o tres conclusiones básicas. En el corto plazo, esta experiencia, la experiencia que hemos visto, nos puede ayudar en lo que podría ser la segunda etapa, ¿ah? Para la segunda etapa después de pasar a la emergencia. O sea, si pensamos en una etapa de recuperación, hay un conjunto de instrumentos que han sido aplicados. Este conjunto de instrumentos no solo son contributivos, ni solo son no contributivos, es una mezcla. Los programas existentes han quedado insuficientes. Muchos de ellos han tenido que aumentar su beneficio, aumentar su cobertura, y entonces hay un instrumental que está siendo puesto a prueba en la emergencia, que sin duda va a servir para lo que viene, en la medida en que pasemos bien la primera etapa. Ahora, el cuidado que hay que tener es que no todos los instrumentos funcionan bien dependiendo de la etapa que uno esté. ¿Ya? Ahí hay que, las políticas activas no tienen la misma efectividad, sino que va a depender de la etapa en que uno se encuentra. Y finalmente, lo que ya ahora, más bien como una lección de largo plazo, o de mediano a largo plazo, nos parece que estas desigualdades y las complejidades que nos ha puesto en juego la crisis muestran que todos los esfuerzos necesarios para desarrollar una estrategia de protección social que incluya este tipo de medidas como las políticas de mercado de trabajo y la protección al desempleo son indispensables. O sea, yo creo que no se puede postergar más, no obstante que la complejidad es alta, puesto que estamos en un periodo de recesión
y vamos a enfrentar una recuperación que probablemente sea más larga y gradual que la que habíamos pensado inicialmente. Pero desde el punto de vista del fortalecimiento institucional, me parece que la lección principal es la necesidad y urgencia de comenzar el camino para el desarrollo de un efectivo sistema de protección social. Gracias, Mario, por tu intervención. Creo que has tocado o has dado una introducción valiosísima para conocer las experiencias de cada uno de los países. Vamos a avanzar ahora a una segunda pregunta que les invitamos a todos ustedes a proveernos su voto. En algún momento les va a aparecer en la pantalla principal la segunda pregunta, que dice así: ¿cree usted que su país, tenemos de algunos países, Argentina, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia, les agradecemos realmente a toda la audiencia por su presencia? ¿Cree que en su país cuenta con políticas y mecanismos necesarios para afrontar una crisis como la actual, que se caracteriza por impactos sin precedentes en el mercado de trabajo? Las opciones que ustedes tienen, sí, no o no sé. Les invitamos a votar brevemente a todos los participantes. Después haremos una síntesis de las respuestas que nos han dado en el camino de todo el webinar, así como la pregunta 1 que también hicimos. Vamos a esperar que todos o la gran mayoría pueda votar, y quizás cuando Ale, que es quien está manejando las preguntas, considere, pues cerramos el espacio y continuamos a las respuestas. Vamos a esperar. Aquí tienen los resultados. Ante la pregunta si cree que su país tiene un mecanismo para afrontar la crisis, bueno, el 89% de nuestros participantes piensa que no. ¿Ok? Vamos a entender cuáles son los desafíos de cada país. Y en ese sentido, a continuación vamos a comenzar este conversatorio sobre experiencias específicas de invitados de Colombia, de Ecuador y de Argentina. En general, para guiar las intervenciones de nuestros tres panelistas, les comento lo que quisiéramos que nos cuenten a la luz del contexto que vivimos. Será importante conocer el funcionamiento de los mecanismos de protección ante el desempleo en cada uno de sus países. Por un lado, cuál es su institucionalidad, su esquema, su tipo de prestación, entre otras cosas. Después, ¿cómo ha reaccionado este esquema en términos de su modificación, de su extensión o excepcionalidades ante la pandemia COVID-19? Y por último, un tercer punto respecto de un pantallazo general sobre las medidas complementarias que su país ha tomado para, por un lado, garantizar ingreso a aquellos desocupados que no tienen acceso al esquema tradicional de seguro de desempleo. Y por otro, además, proveer alternativas de ingreso para garantizar un adecuado confinamiento de aquellos que viven del día a día, ¿no? Esas tres puntos. ¿Qué es disculpen, ¿qué es el seguro de desempleo en su país? ¿Cómo ha cambiado, cómo se ha modificado en la COVID? Y una extensión sobre cómo se garantiza el ingreso en su país en otros contextos o aquellos que no están cubiertos por el seguro de desempleo. Así que para empezar, vamos a pedir a Paula, te voy a preguntar lo siguiente para introducir tu experiencia. Mira, para enfrentar la pandemia, Colombia activó una serie de herramientas para impedir que los más vulnerables sintieran el impacto de quedarse sin ingreso. En este contexto, ¿qué es y cuáles son los elementos claves que tú consideras que tiene el mecanismo de protección al cesante? Adelante, Paula. David, muchísimas gracias por tu pregunta. Mario, muchísimas gracias por la presentación que realizaste. El mecanismo de protección al cesante en Colombia lo instalamos en el 2013 como un conjunto de políticas activas y pasivas de articulación, en donde la persona que se quede me están escribiendo que no se oyen bien, por favor, ya estoy acercando más mi micrófono, subiendo volumen, me confirman, por favor. Pero desde el 2013 se articulan las políticas pasivas y activas para la protección del cesante.
Este es un mecanismo operado además a través de lo que tenemos en Colombia, que es un mecanismo, las cajas de compensación familiar. Son instituciones que alrededor de 65 años han tratado de dar protección al trabajador activo y de manera formal y Paula, a su disculpa que te familia interrumpa. extendiendo servicios. Eso, quizás funciona mucho mejor cuando te pegas lo más posible al micrófono. Sí, lo Perfecto. estoy haciendo, Perfecto. me van confirmando, discúlpenme, y voy a tratar de no mover la mano. Entonces, este mecanismo, perfecto, gracias, pues se generó, operado a través de las cajas de compensación familiar, que son unas instituciones privadas presentes en cada departamento y en todo el territorio nacional, pero no son de carácter, digamos, centralizado y a nivel nacional. Cada una tiene su jurisdicción en el territorio en el que opera, del departamento. Eso también nos determina que su financiamiento es desde el aporte para fiscal que realizan los empresarios a las cajas de compensación familiar, y hay una distribución para ese fondo de desempleo que se genera en el 2013. Dentro del paquete de beneficios que otorga el mecanismo de protección del cesante, está el pago de salud, pensión, por un periodo de 6 meses, la cuota monetaria, que es una transferencia económica determinada por el número de hijos a cargo, y además esta persona cesante empezaba en un trabajo de mejorar sus capacidades laborales a través de la capacitación y un reenganche laboral a través de una gestión que realizan las cajas de compensación para poder encontrar un empleo de carácter formal. Ese fue, digamos, el mecanismo creado en su momento, es un mecanismo pues joven, si lo decimos, porque es a partir de 2013, su operación empieza formalmente en 2014, y además empiezan a incluirse unos programas diferentes. Frente al COVID que hemos generado como país. Entonces, debido al aumento de desempleo en el que se nos ha duplicado a lo largo, si uno compara mayo de 2019 frente a mayo, ahora teníamos un desempleo de 10.5, hoy tenemos en mayo 21.4. En este sentido, ay Dios mío, se oye lejos y con interferencias. Sí, sí, se escucha lejos y con interferencias. Sin embargo, vamos siguiendo. Sí, porque quito el micrófono. Por favor. Ahí dejamos de escucharte completamente. Quizás, Paula, un poco para poder avanzar, te propongo que por interno puedan conversar con Alejandra para ver si es que existe alguna solución y pasar a la siguiente, porque realmente no te estamos logrando escuchar bien. ¿Te parece? ¿Y en este instante me oyen? Te escuchamos, pero muy distorsionado. No se logra entender bien, la verdad. Ok. Vuelvo y cambio micrófono, pues para no pararlo. Sí, hacemos en otro momento. Ahora voy a pasar con la experiencia de Gustavo por un momento y hasta eso tenemos el tiempo para arreglarlo. ¿Listo? Gracias, Paula. Disculpa las molestias. Bien, mientras hacemos la transición entre la experiencia colombiana y ecuatoriana, pero no nos olvidemos un dato importantísimo que acaba de comentar Paula respecto del incremento o la duplicación del indicador de desempleo en el país, donde pre-COVID tenían 10% de desempleo y actualmente, durante la pandemia, ese indicador ha crecido a un poco más del 20%. Eso fue un mensaje, uno de los mensajes principales que Paula hasta el momento estaba dando. Bien, antes de pasar a la experiencia de Gustavo Vargas, que nos acompaña del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, vamos a poner en la pantalla una nueva pregunta, nuevamente para que ustedes puedan participar. Esta pregunta va
va a decir lo siguiente. Y si usted considera que la cobertura de las prestaciones de la protección social ante el desempleo debería estar dirigida a qué población, una opción, únicamente a trabajadores formales que pierden su empleo. Una segunda opción, únicamente a trabajadores informales que no pueden generar ingresos y se encuentran en condiciones de pobreza. O tres, a los trabajadores formales e informales que pierden su empleo y no pueden generar ingresos. Les invitamos, por favor, a votar. Vamos a dar unos 20 segundos para que cada uno pueda darle clic y después en enviar o submit y continuamos. Mientras votamos, es importante recordarles que este webinar se realiza en el marco del programa de asistencia técnica para la seguridad social que llevamos en conjunto tanto el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y por lo cual la presencia de Gustavo Vargas en la siguiente experiencia tiene muchísimo valor, y la oficina de la OIT para los países andinos en su oficina de proyectos en Quito particularmente. Bien, podemos cerrar la votación, Alejandra, muchas gracias. Y ahora tenemos entonces los resultados. El 15% de nuestros participantes opina que la protección ante el desempleo o un seguro de desempleo debería ser orientado a los trabajadores formales, un 3% a los informales, y 8 de cada 10 participantes, de los casi 200, por cierto, muchas gracias, 8 de cada 10 participantes piensa que para estas dos poblaciones, tanto para trabajadores formales como informales. Gracias por la pregunta. Bien, pues ahora vamos a fijar la mirada en la mitad del mundo, a la experiencia de Ecuador, para lo cual estamos gustosos de tener a Gustavo Vargas, como les decía. Y entonces, Gustavo, te queríamos preguntar, mira, Ecuador cuenta desde el 2016 con un seguro de desempleo que protege a aquellas personas que han perdido su trabajo por causas ajenas a su voluntad. ¿Cuáles son sus elementos constitutivos y sus logros durante estos años? ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta esta institucionalidad actualmente en el contexto COVID, así como también en un posible contexto post-pandemia? Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias, David. Te agradezco mucho. Saludos con todos los participantes de este webinario. Como bien lo mencionaste, el seguro de desempleo en el Ecuador se crea a partir del año 2016. En realidad, con el aporte del 1% del empleador de la remuneración del trabajador. Antes se tenía el seguro de cesantía o el fondo de cesantía que tenía el aporte del 3%. Una vez que se genera o se crea el seguro de desempleo, el fondo de cesantía se queda con un 2% y este 1% forma parte del seguro de desempleo y a la vez se forma un fondo solidario a través del cual aportan todas las personas que se encuentran en relación de dependencia, todos los afiliados, para que cuando tengan un caso de desempleo puedan acceder al mismo. ¿Sí? Existen algunos requisitos, se puede decir, para el seguro de desempleo. Dentro de los que están que tengas 24 aportaciones acumuladas y no simultáneas en relación de dependencia, de las cuales las 6 últimas deben ser de manera consecutiva. Encontrarse en situación de desempleo por un periodo no menor a 60 días. Esto es con la normativa principal, se podría decir, del seguro de desempleo. Ya les comentaré lo que estamos haciendo como institución mediante las políticas que ha implementado el gobierno para poder ayudar a las personas en este momento que estamos atravesando tan difícil por la crisis. Otro también que existe es que puedes a partir del día 61 tú ya realizar de manera inmediata la solicitud para poder acceder a este seguro de desempleo. Además, el seguro de desempleo tiene una particularidad. Nosotros entregamos la prestación durante 5 meses, una ayuda durante 5 meses de hasta el 70% de un salario básico unificado. En este momento el Ecuador tiene un salario básico unificado que está en los $400, es decir, tú puedes recibir una parte fija del seguro de desempleo por $280 mensuales, ¿sí? Para que te puedas sostener durante estos 5 meses en caso de que tú no consigas o la gente no consiga trabajo. Si los afiliados ya vuelven a conseguir trabajo, pues ese momento el seguro de desempleo se da por terminado y ellos ya regresan nuevamente a su vida cotidiana de labor mediante un periodo de relación de dependencia con las distintas instituciones, ya sean públicas y privadas. Como tú me decías, ¿cuáles han sido los logros del seguro de desempleo en el Ecuador?
Mira, a través de los años, en realidad el Ecuador ha atendido aproximadamente, bueno, no aproximadamente, te digo que hemos atendido a más de 180,000 personas que han estado en situación de desempleo durante el año 2016 hasta el año 2019, incluido el año 2020, y con una generalidad que, si bien es cierto, esta pandemia nos ha afectado a todos. Te pongo en el contexto desde el 16 de marzo que se genera el estado de emergencia aquí en el país. En el año 2020 nosotros hemos atendido a 28,439 beneficiarios del seguro de desempleo, mientras que en el mismo periodo, tomando en cuenta el año 2019, atendimos únicamente a 10,692. Se puede ver cómo ha crecido este valor en casi 17,000 personas, ¿sí?, que han accedido al beneficio del seguro de desempleo. Este fondo solidario en realidad ha sido manejado con solvencia y con una parte financiera muy bien llevada para que se genere la rentabilidad adecuada, y precisamente en estos momentos de crisis, no necesariamente sanitarias, se pueden generar otro tipo de situaciones que para que el desempleo crezca en todos los países de la región, como se ha visto en esta ocasión, nos permite atender a todas las solicitudes que en realidad se vienen presentando con manera eficiente, y dándole esa tranquilidad al beneficiario de este seguro de desempleo, porque son los fondos que ellos han venido cotizando durante toda su vida de trabajo, ¿sí? Con respecto al tema de la pandemia, estimado David, aquí el gobierno nacional en el Ecuador sacó la ley de apoyo humanitario. Tenemos la ley de apoyo humanitario en donde existen varios contextos de generación de empleo, varias políticas sociales de generación de empleo que en realidad en el Ecuador se están viendo ya en estos momentos de una manera generalizada, cómo ha venido creciendo ya el empleo y en realidad el desempleo ha venido bajando. Nosotros tuvimos de enero a junio de este año alrededor de 248,000 desafiliaciones en el instituto, pero ya en la actualidad estamos viendo cómo se va activando, y como te dije anteriormente, todas estas personas que quedaron en desempleo han venido aplicando al seguro y nosotros los hemos venido atendiendo de manera eficiente. Ahora, con la ley humanitaria hemos visto la necesidad, o se ha visto la necesidad de bajar el tiempo de carencia del seguro de desempleo para que las personas que están en este momento desempleadas puedan acceder de 60 días que tenían antes que estar desempleados, bajar a 10 días de desempleo. Y a partir del día 11 poder realizar su solicitud de desempleo y poder acceder a este beneficio igualmente durante 5 meses. Durante 5 meses. Esto es un cambio temporal en la ley que va a ser aplicado para las personas que quedaron desempleadas durante los meses de abril, mayo, junio y julio, ¿sí? Es decir, ya desde el mes de agosto volvemos a la normativa principal o la normativa madre del seguro de desempleo, que únicamente modifica el tema de las carencias y regresaremos a los 60 días. Pero nosotros en realidad hemos implementado, tenemos una herramienta tecnológica que es muy buena, y dentro de los desafíos precisamente está en mantener este fondo solidario que forma el seguro de desempleo con una manera eficiente de manejo de los recursos, para que a futuro, como vuelvo y lo repito, no solo por ser una pandemia sanitaria como la que atravesamos en este momento a nivel mundial, sino por cualquier otra situación que se puedan generar, por circunstancias que puedan erradicar en el incremento del desempleo en el país, en el Ecuador en este caso, podamos afrontarlas con total normalidad, se podría decir, sin tener que estar buscando recursos en otros lados para las personas que han cotizado para este seguro. Como política también y desafío que el Ecuador puede tener, y que lo hemos trabajado, que lo hemos conversado con la OIT, que es un proyecto que se lo viene manejando, se puede ser el tema de un bono emergente, ¿no? Que esté correctamente financiado, y que pueda ser atendido para las personas que no cotizan para el seguro de desempleo, y que pueda ser direccionado por otras instituciones del gobierno, posiblemente con el apoyo de instituciones como la propia OIT, a través de fondos que permitan generar políticas de empleo diferentes y poder ayudar a las personas que se encuentran en situación de desempleo, que no necesariamente o hayan quedado por relación de dependencia fuera de sus empleos. Entonces, de esa manera es como nosotros, dentro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, hemos aplicado estas políticas
en la actualidad y anteriormente de una manera adecuada para poder estar atentos de la población desempleada que tiene el país por diversas situaciones y poderles brindar un seguro de desempleo adecuado que les permita amañar todos los problemas que todos sabemos que origina la pérdida de un trabajo. Eso es lo que nosotros hemos hecho como país, mi querido David. No sé si tienes alguna pregunta. Gracias, Gustavo. Creo que habrá preguntas en el chat seguramente, pero quizás algo que podría ser interesante nos comentes es cuáles han sido las medidas complementarias al mecanismo de seguro de desempleo que el gobierno o el Estado ha activado para garantizar el ingreso de las personas, no solo aquellas que han perdido su empleo, sino aquellas que son informales y no tienen otros sustentos y se quedan en su casa. Mira, David, a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social se han instaurado bonos especiales para precisamente atender a las personas informales que se han quedado sin empleo. Esto se ha venido ya dando desde el mes de abril mediante una política pública específica para poder sostener el tema del desempleo en el país en el ámbito informal y también para generar, se puede decir, un apoyo para que las personas puedan implementar diversas modalidades de trabajo hasta que puedan acceder a un trabajo formal, propiamente dicho, ¿sí? Como te dije, el gobierno del Ecuador está focalizado y está fomentando políticas propias en el ámbito social, no únicamente con el tema del desempleo, porque tú sabes que el desempleo es una característica que ha originado esta crisis por la pérdida de trabajo, pero estamos atendiendo a todos los componentes, a todas las variables para que esta crisis sanitaria que estamos atravesando sea complementada con toda la utilización del recurso que ha implementado el Ecuador desde todos sus sectores. Perfecto, Gustavo, te agradecemos mucho por tu intervención, por la experiencia, por lo que nos has explicado respecto del seguro de desempleo en Ecuador. Tenemos nuevamente a Paula, así que voy a pasar rápidamente el escenario a Paula para que continúe con la intervención y nos cuente la experiencia colombiana. Paula, adelante, por favor. Gracias. Ahí me deben estar oyendo mejor. He cambiado y todo. Espero que nos podamos oír mejor. Entonces, como les mencionaba, en Colombia, el seguro de desempleo es financiado finalmente por los aportes que hacen los empresarios, no viene del presupuesto general de la nación, y es operado por las entidades privadas, que son las cajas de compensación familiar. Y retomando un poco, articulamos las políticas pasivas y activas para minimizar los riesgos que tiene el trabajador formal, que fue en su momento en búsqueda del empleo y en ese momento de crisis donde queda la cesación laboral. ¿Cuáles son los requisitos? El requisito que está definido es haber cotizado a la caja de compensación familiar su empleador, es decir, haber tenido un empleo formal en el que paga salud, pensión, riesgos laborales y el sistema de subsidio familiar. Y en ese sentido le da como el acceso para poder recibir los beneficios que se otorgan a través del mecanismo de protección al cesante. En pandemia, como se nos ha duplicado el desempleo total nacional, que comparadamente en mayo teníamos una cifra de 10.5 y hoy tenemos 21.4, lo que hicimos desde el mecanismo de protección al cesante es generar una transferencia económica para esas personas cesantes y ampliábamos el periodo. La ley ordinaria definía que era quien había cotizado a la caja de compensación en los últimos 3 años y se amplió a 5 años en el periodo de 12 meses, continuos o discontinuos, se puede. En este sentido, se le otorga una transferencia económica por un valor de 2 millones de pesos colombianos, y es en efectivo. No quisimos además que estuviera condicionado a un bono de alimentación específico donde lo recibieran en algún periodo, porque entendiendo las dinámicas de la emergencia, necesitábamos que esa familia pudiera sostener su consumo en el menor tiempo posible y de la manera más expedita que ellos lo consideraran. En ese sentido, se generó la transferencia económica. Sin embargo,
hubo unas contingencias de su momento, y es que los recursos, la demanda, la alta demanda que tuvo el Fondo de Desempleo en cada una de las cajas de compensación familiar, hizo que se nos agotaran esos recursos disponibles para los beneficiarios. Como otra medida, en el marco de la emergencia, tratamos de disminuir el aporte que iba acompañado de salud, pensión, de los 6 meses y la cuota monetaria, y se disminuyó a 3 meses. Articulamos todo en un periodo de 3 meses tratando de llegar a mayor población que cumplía esos requisitos y que se encontraba en el momento de cesación. Esto es desde el mecanismo de protección al cesante. Y desde las políticas pasivas, que tratábamos además de mantener el consumo de las familias. Las políticas activas de la búsqueda de empleo igual se mantiene que su hoja de vida entra como en ese pool para poder buscar las vacantes, y la capacitación se traspasó a una capacitación virtual para que pudiera seguir mejorando sus capacidades laborales. Y antes, en la normalidad, estaba condicionado que el beneficio de las transferencias económicas o esas políticas activas se entregaban condicionado a asistir a la capacitación y a completar los cursos de capacitación. Hoy no lo tenemos de esa manera, dado que ante la contingencia, que no tenemos universidades abiertas y todo es de manera virtual, digamos, igual, van a entrar a los cursos, vamos a tratar de acompañar desde las políticas activas, pero se van a mantener las políticas pasivas desde la transferencia además económica de 2 millones. Hoy es la transferencia que se otorga con mayor valor a los cesantes y busca minimizar el consumo, como bien lo pudo mencionar Mario. Los requisitos se mantienen y es haber estado aportando a una caja de compensación familiar y, como les decía, aumentamos el periodo de tiempo en el que se pudo haber hecho ese periodo de cotización. Perfecto, Paula. Te agradezco mucho. Tuvimos ese inconveniente al inicio, pero creo que hemos podido dar continuidad a la experiencia colombiana. Así que muchas gracias. Seguramente tendrán preguntas del público que te las haremos llegar en un momento posterior. Bien, ahora vamos a pasar la mirada al sur, a la experiencia argentina. Pero antes, vamos a poner una última pregunta para que ustedes nos cuenten su opinión, apreciados participantes. Por favor, si es que pueden poner la pregunta, gracias. Y la última pregunta, antes de pasar a la experiencia argentina, es: en su país, ¿existe un sistema de protección social que le permite sentirse suficientemente protegido ante la posibilidad de que pierda su empleo y no pueda, lamentablemente, generar ingresos? Las respuestas son simples: sí, no o no sé. Vamos, por favor, a dar unos 20 o 30 segundos para que puedan votar. Y después vemos los resultados de esta última votación. También decirles que si es que tienen preguntas, recuerden que pueden hacerlas en el chat y las sistematizaremos para poder hacer unas en el tiempo que tengamos a cada uno de los participantes, incluso pueden direccionarlas. Bien, gracias. Tenemos los resultados. Bueno, un poco más de 8 de cada 10 o 86% de las personas que nos acompañan piensan que no se sienten totalmente protegidos ante la posibilidad de perder el empleo. Gracias por la pregunta. Bien, vamos entonces a pasar la mirada al sur, como les decía. Eduardo, Argentina ha diseñado un mecanismo que se podría decir comprensivo de protección ante el desempleo porque incluye algunos componentes. ¿Cuáles crees que han sido las características clave del seguro por desempleo argentino para reaccionar a esta crisis? Y también, Eduardo, te recuerdo que además de las características del seguro y su reacción, quisiéramos conocer las medidas complementarias o más allá del seguro o la institucionalidad del seguro de desempleo. Adelante, gracias, Eduardo. Bueno, muchas gracias a todos y un gusto participar de este espacio. Agradecer en especial a la oficina de la OIT para los países andinos, y establecer este tipo de diálogo siempre es muy provechoso para todos. Bueno, en Argentina debemos recordar que yo iba a decir que el seguro de desempleo es de reciente instrumentación, y esa instrumentación reciente, lo digo entre comillas, es del año 1991.
Es decir, es reciente para la historia y el desarrollo de la seguridad social argentina, pero efectivamente es bastante anterior al caso de los países que me han precedido a mí en el uso de la palabra. Dada este carácter más reciente, es tal vez uno de los regímenes de la seguridad social de la Argentina que tal vez menos desarrollo ha tenido en comparación con los otros. El sistema de prestaciones integrales para el desempleo, entonces fue establecido en el marco de una ley nacional de empleo en ese año y abarca las relaciones laborales asalariadas básicamente de la actividad privada, en tanto que dos actividades que tienen sus particularidades son regidas por otra normativa, como es el caso de los trabajadores rurales o agrícolas y el caso de los trabajadores de la construcción, que en ambos contienen regímenes específicos de desempleo, de cobertura, pero muy similares al régimen general. Las características son de un sistema contributivo, de tipo público, donde los requisitos principales son el haber cotizado, en este caso al Fondo Nacional de Empleo, en un periodo determinado de 6 meses en los últimos 3 años, pero para acceder hay que encontrarse en una situación legal de desempleo. Esto significa, haber perdido el trabajo, no de cualquier manera, sino haber sido despedido sin justa causa o por razones de fuerza mayor, entre las principales causales de despido. La prestación es una prestación económica de carácter mensual, pero otorga también prestaciones médicas asistenciales que brindan los seguros de salud de las obras sociales de la Argentina. También el ser beneficiario del seguro por desempleo habilita a la cobertura del régimen de las asignaciones familiares, que sobre todo en las asignaciones por hijo es bastante importante, y eso refuerza, la prestación monetaria o dineraria que otorga el seguro por desempleo. Durante el periodo en que la persona goza del seguro por desempleo, es a los efectos previsionales ese tiempo reconocido como un periodo con aportes, con el objetivo de darle continuidad a la historia aportativa o de contributiva de la persona en este caso. La duración se ha ido modificando, pero básicamente la duración máxima de prestación del seguro es de 12 meses, depende un poco esto de la antigüedad en las cotizaciones, pero en el caso de los adultos mayores, o personas, mayores de 45 años, esos periodos se duplican. Es financiado entonces el financiamiento es de carácter contributivo, con contribuciones patronales que actualmente se están modificando, pero son próximas al 1% de la base de la remuneración salarial. Para enfrentar las medidas de la pandemia y de la propia emergencia, las medidas para prevenir la expansión del coronavirus en Argentina, básicamente las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio, el seguro por desempleo, que es instrumentado por la Administración Nacional de la Seguridad Social en cuanto, a su otorgamiento, así como a la liquidación de los beneficios, pero que tiene, como autoridad de aplicación a la Secretaría de Empleo del Ministerio de Trabajo, ha dispuesto una serie de medidas para acondicionarlo a las circunstancias que implican el aislamiento y sobre todo, las restricciones en la circulación de las personas y en la actividad económica. Básicamente, la estrategia dada tiene 3 características principales. La primera es extender los plazos del seguro para aquellas personas que ya eran beneficiarias. Esto es porque los participantes del seguro por desempleo se encuentran en un proceso de acompañamiento en la búsqueda activa, y esa búsqueda activa de trabajo, por supuesto, no se puede realizar en el marco de medidas de aislamiento obligatorio. Otra de las medidas importantes dispuestas fue la duplicación de los montos, es decir, un incremento considerable en la cuantía de las prestaciones a los efectos de generar una mejor cobertura, dadas las menores posibilidades de obtener un empleo durante este periodo. Y otra medida muy importante
que tuvo que ver, de vuelta, con las medidas del aislamiento, fue evitar que las personas que solicitasen o que quieran solicitar el seguro tengan que hacerlo de manera presencial, y esto se facilitó a través de la digitalización del trámite y de las solicitudes, de modo tal que las personas en situación de desempleo puedan acceder a esta prestación, pero en condiciones de seguridad. A ver, esto entonces serían como las principales modificaciones del seguro para adecuarse al periodo del aislamiento. Ahora, como dije, esto cubre una parte de los trabajadores desempleados. La otra parte, la parte de los trabajadores que están vinculados a sectores cuentapropistas o a la economía informal, en relaciones probablemente asalariadas no registradas, por supuesto que no estaban cubiertos, a pesar de que Argentina tiene un programa de seguro de empleo y capacitación que brinda protecciones para los trabajadores informales. Lo que quiero decir es que en esta circunstancia de emergencia, esa medida no alcanzaba. Y por lo tanto, una de las medidas más importantes que tomó rápidamente el gobierno argentino fue crear, con carácter nacional, el ingreso familiar de emergencia, que fue instituido como parte del sistema de seguridad social, que es una prestación dineraria de carácter no contributiva y excepcional. ¿Qué serían estas características? ¿A quiénes está destinado este ingreso, que en Argentina llamamos IFE? Bueno, a los trabajadores desempleados, a los trabajadores informales, a los trabajadores de casas particulares y a los trabajadores independientes de bajos ingresos, estén o no declarados en la seguridad social. El acceso a esta prestación implica ciertos requisitos: tener entre 18 y 65 años de edad, ser ciudadano argentino, residente o extranjero con una residencia no inferior a los 2 años en el país, y no estar percibiendo ingresos formales, esto es, ingresos que provengan de relaciones laborales formales, en ese caso ya estaría cubierto por el seguro por desempleo, o por ser un trabajador independiente que con mayores ingresos, dadas sus niveles de cotización. A los efectos de que esta política esté dirigida hacia los sectores más vulnerabilizados por la pandemia, se estableció una situación de real necesidad que deberían cubrir aquellos que la soliciten, por lo cual la ANSES realiza una evaluación socioeconómica a los efectos de ponderar la situación de necesidad de estas personas. Aún así, podemos ver la magnitud que tuvo esta política, que alcanzó o está alcanzando a los 9 millones de personas. El ingreso familiar de emergencia se pagó 2 veces y se está pagando por tercera vez, y implica, una prestación mensual de 10.000 pesos argentinos. Este ingreso de emergencia, entonces, es tal vez la principal herramienta para proteger a los trabajadores informales o desempleados de la economía informal en la circunstancia de la crisis económica generada por la pandemia, ¿no?, y por las medidas de protección a la salud que implicaron la emergencia sanitaria. Ahora, también esto debe ser analizado en forma complementaria con otras medidas dispuestas para prevenir la disolución de las relaciones o de las relaciones laborales en el sector formal, y es por eso que están acompañadas por medidas que han prohibido los despidos en Argentina, y con el establecimiento de un salario complementario que es pagado a cuenta de la remuneración de los trabajadores del sector privado por el Estado, a efectos de que los empleadores puedan estar en mejores condiciones de pagar las remuneraciones, aún atendiendo la caída de la actividad económica que suponen estas circunstancias de emergencia. Es decir, tenemos como un marco omnicomprensivo de abordaje a la situación que ha implicado la pandemia en Argentina, sea tanto para proteger a las personas, para sostener sus niveles de ingresos y para prevenir la destrucción de puestos de trabajo y de empresas, por supuesto. En síntesis,
sería por acá. Perfecto. Muchísimas gracias, Eduardo, por tu intervención y compartirnos la experiencia argentina. Vamos a avanzar. Ahora, realmente quisiéramos abrir un pequeño espacio para que podamos hacerles las preguntas que la audiencia que nos está acompañando ha venido haciendo en el chat o ha enviado también a un correo electrónico que habíamos dicho en la inscripción. Voy a hacer las preguntas quizás direccionadas para cada uno de nuestros panelistas, para que puedan responderla en un solo espacio. Vamos a comenzar con Mario. Les pido una cosa que les pido metodológicamente hablando, es que los tiempos de nuestra audiencia son limitados, así que poder sintetizar lo que más se pueda las respuestas. Mario, las preguntas que hacen y que creemos que están direccionadas o que puedes responderlas tú, se refieren a que la mayoría de países en la región está atendiendo el shock de oferta. ¿Cómo promover medidas para atender el shock de demanda? En la región ya estaba instalándose antes de la crisis. Esa es una pregunta. La otra es cómo pensar en políticas de sustitución del ingreso o protección del trabajo en un marco de restricción fiscal. Y una última es, las políticas activas de empleo deben tener una vinculación necesaria con las políticas productivas. ¿Qué recomendaciones hay sobre experiencias exitosas de esta vinculación? Te doy paso, Mario, y después paso a las preguntas que quedan restantes. Gracias. Estás en silencio, Mario. Ahora sí. Ya. Voy a partir con la última. Políticas activas y su vínculo con las políticas productivas. ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, en el marco de las políticas activas lo que tenemos es, por ejemplo, las políticas de formación profesional. Uno de los cuellos de botella, una de las restricciones que se enfrentan las empresas muchas veces es la ausencia de calificaciones que son requeridas por estas mismas, ¿no? Entonces, ahí en los sistemas de capacitación me parece que tienen que estar muy, pero muy vinculados con las demandas efectivas de las empresas. El diseño de los programas tiene que originarse en una demanda clara e identificable del sector productivo. Pero no solo eso, me parece que hay también otros temas que tienen que ver con la formación profesional, como el uso de las nuevas tecnologías. Hay una verdadera revolución al respecto, por el uso de este tipo de plataformas, en fin, nuevo software, lo que sea. Ahí también se requiere muchísimo, porque hay también una amenaza, ¿no? Del efecto del cambio tecnológico reciente sobre un conjunto de empleos que no deja de ser importante. Hay programas dirigidos también a las empresas, ¿ya? Dentro de las políticas activas, o sea, va a depender también del ciclo económico o de la situación particular en la que se encuentren, pero por ejemplo los programas de empleo indirecto, es decir, los que financian en la recuperación, la contratación adicional de mano de obra, sí pueden generar un alivio para el financiamiento de costos salariales en este caso, en la medida en que se esté en un periodo de reactivación como es el que esperamos tener todos los países. Entonces hay medidas de corto y de mediano plazo que me parece que tienen que estar a su vez pensadas justamente en esta idea de las políticas productivas. Sobre el tema del shock de oferta, bueno, hay tres tipos de situaciones en las empresas, ¿no es cierto? O sea, hay una caída de los ingresos, se acabó la demanda, se paralizaron hay confinamiento en las economías, pero hay algunas empresas que han seguido operando, que son las empresas que generan bienes y servicios esenciales. Esas, con todas las restricciones, han seguido operando. Hay otras que dentro de la pandemia, dentro de esta crisis, han sabido ir instalándose con nuevas modalidades, ¿no? El uso de plataformas digitales, en fin, con los riesgos que puede generar eso también en la generación de unos nuevos jornaleros digitales o como sea, pero hay nuevos emprendimientos que pese a la precariedad y a la crisis han comenzado a salir. Entonces, son situaciones distintas. Y hay un tercer grupo que yo diría que es más importante en términos de preocupación de política, es justamente las empresas que tuvieron que cerrar.
las empresas que están en suspensión, las empresas que probablemente van a tener que hacer uso de la rebaja de jornada. Hay trabajadores informales que dejaron, obviamente por las condiciones de confinamiento, no pueden vender sus productos, y entonces tenemos una situación ahí muy, muy grave. La manera tradicional de apoyar a un sector de empresas para que se reanime, yo creo que también tiene que ser cuestionada en este caso, y me refiero a todo aquel apoyo que signifique mayores garantías para avalar un conjunto de créditos para empresas que han estado en cesación de pago, que están en el borde de la quiebra y que están más endeudadas que antes de la crisis, tiene que también ser de una modalidad distinta. Me parece que ahí, desde el punto de vista del Estado, garantizar líneas de crédito a través, ojalá, de una banca de desarrollo y no la banca comercial, es la manera de llegar precisamente a estas empresas que están en estas condiciones. Son condiciones extraordinarias, se necesitan medidas extraordinarias. El filtro que hace un banco, una institución financiera, es una cuestión donde es un criterio de riesgo bancario. Y hoy lo que tenemos es un riesgo de perder toda la inversión que significa haber creado una empresa. Entonces, me parece que ahí las medidas tienen que ser distintas, y yo creo que ahí la labor del Estado como garantía de líneas de crédito masivas, tiene que ser la manera de enfrentar ese shock de oferta. Y finalmente, la gran pregunta, ¿cómo se hace, cómo generamos más beneficios si sustituimos ingresos en situaciones de restricciones fiscales? Sin duda, hay países que estaban en una situación ya precaria, y hay otros en la región, ¿no? Y hay otros que estaban un poco mejor. Pero la extensión de la crisis los está emparejando finalmente. ¿Ah? En la medida que la crisis sigue avanzando, los recursos se van haciendo menores. Donde habían fondos, hoy ya no lo están. En el caso de Colombia lo acabamos de ver, o sea, se acabó cómo se llega, ¿no? a los mismos beneficiarios con una institución ya existente, pero las dimensiones de la crisis sobrepasan cualquier predicción que uno podría haber hecho para constituir algún fondo de reserva o algo parecido. Entonces, bueno, desde ese punto de vista, hay una manera, o sea, hay varias maneras, yo creo que hay que buscarlas todas. Una, reasignaciones de gasto. Esa es la manera más inmediata de uno decir, mire, yo voy a priorizar, ¿no es cierto? Por ejemplo, los IFE en Argentina, en Chile, o los bonos solidarios en Perú, en Ecuador, en Colombia, en fin, de tal manera de asegurar ingresos a las personas, porque de otra manera no pueden financiar la vida. Entonces, ahí hay una prioridad de corto plazo, y que implicará reasignar recursos que estaban para otros fines. De hecho, hay muchas actividades que dejaron de hacerse, y hay muchos planes y programas que dejaron de hacerse, de tal manera que ahí hay recursos que tenían una asignación primaria que pueden ser reasignados, y de hecho hay experiencias de reasignación. La segunda cuestión es el endeudamiento. Hay que salir a endeudarse. Las condiciones, si no hay recursos y está la necesidad, me parece que no hay alternativas, digamos. Reasignación más endeudamiento. Las condiciones en los mercados internacionales no están necesariamente tan malas, hay financiamiento relativamente barato, aunque de todas maneras va a depender de quién es el que va a pedir el crédito, ¿no? La tasa no va a ser pareja, pero sin duda que ese es otro expediente que se debe considerar y utilizar. Una tercera es, a mí me parece que está la decisión, según lo que se nos ha informado por la prensa, por los documentos, por las declaraciones, de los organismos de cooperación internacional. Ellos entienden de que de esta manera, la única manera de salir es prestando. Después veremos cómo se cobra. Eso es lo que se ha dicho, ¿no? En algunas altas autoridades de instituciones financieras internacionales, y me parece que van en la línea correcta. Perfecto. Muchas gracias, Mario, por tus respuestas. Quizás se nos queda cosas en el tintero, pero seguramente tendremos otro espacio, y de hecho aprovecho el momento para pedirles a toda la audiencia que, si es que ustedes ven que hay algún tema interesante que podamos abordar en un nuevo webinar en el futuro, pues les invitamos a que lo pongan en el chat, porque lo que hemos pensado es que este sea solo un primero y nunca el último de una serie de espacios de reflexión sobre distintas temáticas enmarcadas en la seguridad social, en la protección social, para poder reflexionar en un contexto donde se ha exacerbado la necesidad de reflexionar, diseñar, implementar estas políticas. La siguiente pregunta es para Eduardo, Argentina. Voy a romper el orden inicial para que puedan intervenir.
Mira, Eduardo, la pregunta es que en un contexto de paralización de las actividades y pérdidas de empleo con reducción del trabajo formal, ¿qué estrategias se podrían aplicar para recuperar el aseguramiento contributivo basado en la formalidad que tenemos en algunos de nuestros países? Bueno, por supuesto que pensamos que esto es una situación transitoria y que la salida, como estamos viendo, se produce en Europa, va a ser gradual y progresiva. Por lo tanto, es importante, en mi opinión, poner foco en la necesidad de establecer una estrategia de formalización económica y laboral como un eje importante en las políticas de desarrollo. ¿Esto qué implica? Bueno, en el caso de la mayor parte de nuestros países, bueno, una fuerte concentración en el desarrollo de las capacidades productivas de los tejidos pequeños medio empresariales, ¿no? Para que avancen en procesos de transición hacia la formalidad económica. La activación y el desarrollo de las capacidades productivas de lo que denominamos economías regionales, que muchas veces tienen capacidades exportadoras, y eso es un punto importante. Institucionalmente, potenciar, desarrollar los servicios de empleo. Entiendo que necesitamos lograr una mejor vinculación entre los seguros de desempleo tal cual están definidos, con los servicios de empleo que abordan, digamos, la formación, la capacitación, la intermediación, digamos, la preparación, incluso la transición hacia el empleo de las personas que pierden el trabajo o que se encuentran en la economía informal. Y claro que también hay ecuaciones normativas para que esa base contributiva pueda estar dimensionada y ajustada de acuerdo a las reales capacidades de los esfuerzos contributivos que pueden hacer, de acuerdo a los distintos niveles de productividad que tienen las unidades económicas. En ese sentido, me parece que tenemos que pensar de qué manera esto puede ser ajustado para que el salto a la formalidad y a esa base de contribución pueda ser posible, evitando situaciones en las cuales la informalidad es una forma de evitar o escapar a la presión fiscal. Creo que también es importante reconocer y regular las nuevas formas de empleo sobre las cuales hemos discutido mucho, pero que se nos han adelantado con la instalación de la pandemia. Y que, claro, por ejemplo, las economías de la plataforma y la protección de los trabajadores en la economía de plataforma, sobre todo que son sectores o actividades con una demanda importante de empleo joven de baja calificación. Entonces, depende de lo que hagamos y cómo la regulemos. Como un ejemplo solamente, esa actividad puede ser o una trampa que va a consolidar situaciones de precariedad, o tal vez un puente hacia otros empleos formales de mayor calificación. Excelente, Eduardo, muchas gracias por tu respuesta. Aprovecho para comentar que en el chat ya nos han ido sugiriendo algunos otros temas. Sepan ustedes que obviamente en el tiempo que tenemos no vamos a poder tratar este y otros temas adicionales, pero sepan y crean que vamos a iniciar otros espacios donde abordaremos otras problemáticas y también otros interlocutores. La siguiente pregunta va a ser para Paula. Paula, quizás es algo general que puede aplicar para todos, pero podemos orientarlo al caso colombiano. La pregunta es cómo evitar que ante una crisis como la actual, los derechos laborales y la seguridad social se garanticen y no se transgredan o no se violenten. Claro, muchísimas gracias. Bueno, ahí también tenemos una articulación de estructuras. Yo creo que Colombia tiene una protección bastante alta en la medida laboral frente a los trabajadores, y en emergencia se tomaron alternativas que no vulneraban esa condición del trabajador y igual lo protegía.
Entonces, también tomamos pues, la protección del empleo, se tomaron medidas como vacaciones anticipadas, en el que pudiéramos equilibrar soluciones tanto para la empresa como para evitar el despido masivo de trabajadores, así como turnos de trabajo o licencias remuneradas que sean a través de la concertación entre el trabajador y el empleador, y siempre un acompañamiento de las oficinas de inspección, vigilancia y control del Ministerio del Trabajo que tienen en todo el nivel territorial. También, y salgo un poco de la pregunta, a pesar que en el mecanismo de protección al cesante se nos acabaron los recursos, nosotros tomamos otras medidas adicionales que fueron buscar ahí sí presupuesto general de la Nación para otorgar una transferencia económica menor a lo que ya se otorgaba a ese trabajador, pero que también buscaba ayudar ese auxilio y una transferencia económica en ese momento de cesación. Y pues frente a la pregunta puntual, como te lo mencionaba, pues se trató además de hacer una concertación con el empleador, un trabajo en casa, teletrabajo, lo reglamentamos, estamos tramitando una ley de trabajo en casa, una jornada laboral flexible. Se hicieron una articulación de medidas que trataban de proteger al trabajador y poder conciliar con el empleador y con la contingencia que teníamos, pues que sin precedentes, y como lo mencionaba Mario en su momento, no nos daban para poderlo predecir el impacto que íbamos a tener, pero sí tratando de proteger al trabajador. Perfecto, Paula, muchísimas gracias. Y ahora paso a una última pregunta. Seguramente se nos quedarán cosas, pero necesariamente habrá un segundo espacio donde podremos ampliar las inquietudes y consultas. Para Gustavo Vargas, del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, preguntan cuántas afiliaciones se han producido y cómo el gobierno ha creado nuevos empleos a partir de la ley de apoyo humanitario. Y una adicional, porque son operativas y concretas, preguntan, una vez que la solicitud de desempleo haya sido aprobada, ¿cuál es el tiempo promedio en el que el beneficiario dispone del 70% del salario básico unificado? ¿Y cuál es el monto proyectado y a cuántos beneficiarios cubriría el seguro de desempleo en el marco de que aproximadamente se proyecta que un poco más de 500,000 personas podrían, según lo que nos dice la pregunta, podrían perder el empleo por la emergencia sanitaria? Adelante, Gustavo. Gracias, David. Con respecto a la primera pregunta, como se había mencionado, si bien existieron algunas desafiliaciones, aquí en el instituto también se han generado nuevas. Ya estamos alrededor de 16,000 nuevas afiliaciones en temas de voluntarios e independientes. Esto se puede evidenciar que también se está reactivando la economía. Y con respecto al tema de los empleos, o sea, lo que yo pienso es que la economía se está reactivando de a poco. Como bien lo dijo Eduardo, estamos viviendo un tema transitorio, un tema temporal, que todos sabemos que se están generando desde todos los gobiernos de la región, y aquí igual en el Ecuador, políticas que permitan precisamente generar nuevos empleos. Sí, nosotros como institución hemos visto que este incremento de nuevas afiliaciones que hemos tenido referente a voluntarios independientes es un buen indicador para el futuro. Con respecto a la segunda pregunta que me mencionabas, el seguro de desempleo, como les decía, cubre por 5 meses. Ahora es a partir del día 11º con la ley humanitaria y tendrán el primer pago a partir del día 30, es decir, en 30 días. Y así sucesivamente durante los 5 meses, estimado David. Perfecto. Muchísimas gracias, Eduardo, por las respuestas bien concretas y al punto. Sin duda son muchísimas las reflexiones y sobre todo las lecciones aprendidas y difundidas durante este tiempo. Y por lo tanto, para finalizar, bueno, también sepan ustedes que algunos en el chat nos han pedido tener más literatura, saber dónde pueden acceder a ciertos insumos respecto al seguro de desempleo. Al final del webinar vamos a poner tanto la página web, las redes sociales, donde en el marco del programa de asistencia técnica de la seguridad social que mantiene la OIT con el IES, se han elaborado algunos insumos valiosísimos que están obviamente a su disposición, y entonces al final pondremos una imagen para que ustedes puedan seguirnos y poder enterarnos también de nuevos estudios de insumos que vamos sacando poco a poco.
Para finalizar, invito a Pablo Casalí. Pablo Casalí es el especialista en seguridad social de la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para los Países Andinos y es justamente quien lidera el programa de asistencia técnica para la seguridad social por parte de la OIT. Y le invitamos para que él pueda sintetizar los elementos principales discutidos y reflexionados durante este webinar, incluyendo, por supuesto, las respuestas que ustedes como audiencia nos han dado a las preguntas que hemos sugerido. Adelante, por favor, Pablo. Muchas gracias, David. Un saludo muy especial a toda la audiencia, a los amigos y colegas de tantos países representados acá en este taller. Quiero hacer un agradecimiento especial a los panelistas, a Mario, a Paula, a Eduardo, también a Gustavo y por supuesto también a ti, David, por este excelente webinar. Me parece que ha salido muy bien, que hemos tenido esa introducción general por parte de Mario que nos ha permitido ubicarnos en tiempo y espacio respecto de la pandemia, los impactos y cómo cada uno de los países o la región ha reaccionado para seguir asegurando un acceso a servicios esenciales de salud, pero también fundamentalmente para garantizar la seguridad de los ingresos. Por parte de las experiencias de cada uno de los países, me parece que quedó súper claro cuáles fueron las acciones de respuesta, tanto desde la pata contributiva del sistema, en el caso de que el país tuviera un seguro por desempleo, pero también desde el punto de vista de las políticas no contributivas asistenciales que terminaron por cerrar esa brecha de protección de alguna forma para los desocupados. Los impactos de la crisis, de la pandemia, son intensos, afectan de distinta manera a los distintos países en función de su situación prepandemia y sobre todo con profundizada algunos grupos sociales y sectores de actividad. Los sectores donde se han visualizado los impactos más profundos tienen que ver con aquellos sectores donde predomina muchas veces el empleo informal y es por eso de que la pandemia, más que otra cosa, ha puesto de manifiesto la falta muchas veces de sistemas integrales de protección social y en especial de un mecanismo institucionalizado de protección frente a la desocupación que permita generar esas políticas para promover el empleo, para promover mejores competencias y sobre todo para asegurar y garantizar la seguridad del ingreso producida la contingencia. Las distintas estimaciones, CEPAL, el Banco Mundial y también OIT en materia de empleo, auguran un futuro nada prometedor en términos del impacto en la actividad económica, en el impacto en la tasa de desempleo, en términos de pobreza extrema. Y si bien las reacciones de los distintos gobiernos han sido rápidas y de lo más diversas, bien heterogéneas también, me parece que todavía falta mucho camino por recorrer para garantizar esa seguridad económica de los ingresos, ya no a los desocupados, sino también a lo largo de todo el ciclo vital, asegurando también ese acceso universal a servicios esenciales de salud. Precisamente, y perdón que sea reiterativo, lo que ha hecho la pandemia es poner de manifiesto la falta de un sistema integral de protección social, con énfasis en un sistema comprensivo de protección frente a la desocupación, pero en este último caso que combine estas políticas contributivas y no contributivas, o políticas activas y pasivas, para garantizar de vuelta una reinserción rápida al mercado de trabajo y en función de lo que se está demandando actualmente. Y ahí quiero poner una nota al pie respecto de esto que mencionaba Mario, el consultor internacional que ha introducido este webinar, donde la brecha digital hoy día es muy importante y los institutos de formación profesional tienen que adecuarse, las currículas, los sílabos, a esta demanda cada vez más necesaria. La hoja de ruta, no del webinar, sino de la pandemia y cuál es la situación de los sistemas de protección social de cara al futuro, tiene que tener presente de que ya no debemos pensar en esas prestaciones económicas en caso de desempleo, que era lo que estaba establecido y está establecido en el convenio 102 sobre la norma mínima de seguridad social, sino que además de pensar en la seguridad del ingreso, tenemos que también pensar en el fomento del empleo y la protección integral contra el desempleo, como está establecido
en el convenio 168 sobre fomento del empleo y protección contra el desempleo. No es ninguna novedad de que respecto del convenio 102 y respecto de los países que lo han ratificado, solamente Uruguay, si no me falla la memoria, ha ratificado la parte correspondiente a las prestaciones por desempleo. Después, ningún otro país que ha ratificado este convenio 102 lo ha hecho respecto de esta rama, esta contingencia en particular. Y para el caso del convenio 168, un convenio considerado de tercera generación, que promueve el fomento del empleo y la protección contra el desempleo, dando un prisma mucho más amplio a la dinámica y problemática de la desocupación, promoviendo políticas activas, como mencionaba y caracterizaba a Mario Velázquez. Solamente Brasil lo ha ratificado. Tiene muy poquitas ratificaciones, pero dentro de esta región, Brasil es el único país que ha ratificado el convenio. Finalmente, solamente para traer a modo de resumen o de conclusión, trasladarle cuál es la temperatura que el termómetro, le hace la encuesta, ha levantado de todos ustedes. Fíjense que una gran mayoría cree que el país, su país, no cuenta con políticas y mecanismos necesarios para afrontar esta crisis, y en particular la crisis de ingresos que genera la pandemia, producto de los altos niveles de desocupación, o producto de los efectos que ha promovido esa suerte de aislamiento social obligatorio. Una gran mayoría también cree que la protección social ante el desempleo debería estar dirigida a los trabajadores formales, pero también informales que pierden su empleo y no pueden generar ingresos. Una región con indicadores de alta informalidad requiere de políticas comprensivas y que atenten o tengan presente esta heterogeneidad de los mercados de trabajo en nuestra región. Los seguros sociales tradicionales cumplen un rol muy importante en la protección frente a la desocupación, combinando en algunos casos políticas activas con políticas pasivas, pero muchas veces, y salvo en contadas excepciones, no contamos con respuestas similares, con instrumentos similares para promover la empleabilidad o mejores niveles de empleabilidad de los trabajadores informales, y mucho menos mecanismos institucionalizados que protejan los ingresos de estos últimos trabajadores. Y por último, también una gran mayoría responde que en su país no hay un sistema de protección social que le permita sentirse protegido ante la pérdida del trabajo. Y me parece que muchos de los países que están acá representados sí tienen mecanismos de protección frente a la desocupación, frente al desempleo, y lo que hace falta es una adecuada o una mayor coordinación para cubrir, vuelvo a insistir, a esa gran mayoría para algunos países que son los trabajadores que cuentan con empleo informal. Falta mucho, hay mucho por recorrer, pero me parece que muchos de los comentarios y muchas de las intervenciones, fundamentalmente de los colegas especialistas de Argentina, Ecuador, Paula de Colombia y también Mario, nuestro consultor internacional, pueden ahí reforzar esta hoja de ruta para determinar cuál es el camino a seguir para seguir fortaleciendo los sistemas de protección social y en particular la protección frente a la desocupación. Les agradezco mucho y me quedo por acá. Gracias. Gracias, Pablo, por tu síntesis de lo que hemos vivido en este webinar. Bueno, hemos llegado al final de este espacio que sin lugar a dudas, como les decía antes, solo representa el primero de algunos espacios de reflexión a los que esperamos que nos acompañen para poder compartirlo, y si es que creen que el contenido que han recibido en este espacio ha sido de valor como lo ha sido, pues pueden compartirlo para las siguientes oportunidades. Agradecemos a todos por su presencia y les invitamos a que nos sigan en las redes sociales de la OIT que están en este momento en la pantalla, así conocen más acerca del programa de asistencia técnica para la seguridad social. Sobre todo en la página web ustedes van a poder encontrar al menos 8 o 9 estudios que ha realizado la OIT en el marco del programa de asistencia técnica para la seguridad social en términos de sostenibilidad, de aspectos de gobernanza o de nudos críticos de la seguridad social en Ecuador, entre otros documentos. Les invito realmente a que den clic en la página web y puedan descargarse algunos documentos importantes. Bien, les esperamos en una próxima oportunidad. Nuevamente, muchas gracias y que tengan un excelente resto del día. Buena tarde.